¿Cómo está, doctor? El doctor, como dijimos al comienzo, es jefe del Servicio de Patología Clínica de Salud Cajamarca, profesor universitario, investigador de la Universidad Privada del Norte, y además, doctor, usted está en la primera línea en tratar a los pacientes con COVID. Doctor, Cajamarca era una región donde se resaltó al comienzo el trabajo comunitario, el trabajo de la población organizada en rondas para evitar que llegaran a multiplicarse los contagios. Pero luego llegó el COVID y golpeó sobre todo a Jaén. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Josefina, Paola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, Cajamarca tuvo que afrontar, igual que muchas regiones del país, este problema de la pandemia, ¿no? Y el punto de inicio de la pandemia fue en Jaén, como lo mencionaste. Jaén es una zona de encuentro entre la costa y la sierra, al igual que Chiclayo para Cajamarca. Y Jaén, si bien es cierto, Jaén no exhibe la mayor densidad poblacional en Cajamarca, sin embargo, el flujo de personas que van de un departamento a otro es muy alto. Durante la cuarentena hubo el problema del desplazamiento de poblaciones que estaban fuera de Cajamarca hacia su lugar de origen. Y se calculó inicialmente que 70.000 personas estaban en tránsito. Y lo que hizo el gobierno regional fue algo muy inteligente, fue a través del soporte social que brindaban las rondas, poder bloquear ese tránsito de personas y restringirlo. Eso ayudó para que nos dé un respiro y poder establecer un plan de contingencia que a la larga nos pudo ayudar. Sin embargo, yo considero que el factor más importante para que Cajamarca no sea una de las regiones con mayor incidencia en COVID fue las características demográficas peculiares que tiene el departamento. Es decir, es un departamento donde la mayor cantidad de población es rural y no es urbana, que la fuente de recursos para toda la población es la agricultura autosostenida, igual que la ganadería, y eso permitió que las personas puedan mantener su entorno familiar, puedan mantener un soporte económico sin necesidad de exponerse. Pero las ciudades, Cajamarca, Chota, Jaén, que son las zonas de mayor comercio, donde la población se sostiene a través del comercio, fue los puntos donde empezó esta pandemia con fuerza, ¿no? Igual que en muchas ciudades del país, Cajamarca tiene un gran desbalance, una gran deuda social con respecto al recurso de salud. Tenemos muy pocos enfermeros, médicos y personal técnico especializado que pudo haber hecho frente al COVID, además de tener un gran desbalance con respecto a la cama de hospitalización y la cama UCI, que debe tener una proporción que no se mantuvo, y eso nos obligó a buscar alternativas, algunas de ellas muy inteligentes. Por ejemplo, en el caso de Salud hizo un convenio con el ministerio, con la Municipalidad de Cajamarca, pudo obtener el permiso para utilizar un mercado modelo que todavía no estaba estrenado y lo implementó con 120 camas, lo cual fue un gran éxito para poder frenar el embate de la enfermedad. Quería preguntar un poco sobre, además del estatus, el tema de la desinformación que está corriendo siempre entre la gente debido al susto que genera una enfermedad como el COVID. ¿Y qué casos ha tenido usted sobre temas de automedicación, el uso del dióxido de cloro o otras soluciones realmente que al final terminan causando más daño de lo que la gente usa para zafar salir del COVID, ¿no? ¿Qué problemas han tenido en su zona o qué ha podido observar por el tema de la automedicación, ¿no? Sí, efectivamente, creo que es un problema mundial más que solamente regional o nacional. El mundo se rige mediante fuentes de información que no son confiables desde el punto de vista científico. Se cree más en Twitter, se cree más en Facebook y en otras redes sociales, más que en un profesional que pueda hablarle sobre ciencia, porque la ciencia tal vez aburre a muchos, pero he visto colegas, Fernando Mejía, Percy Maita, cada uno tiene su propio eslogan, ¿no? Yo diría que
el eslogan más importante para mí sería que la ciencia, la buena ciencia, puede generar réditos políticos. Los gobernantes deben aprender eso y deben apoyarse. Y salvar vidas. En la buena ciencia y salvar vidas. Réditos políticos significa, por ejemplo, salvar vidas. Y hemos visto acá que la población está muy desinformada definitivamente. El dióxido de cloro no tiene ninguna evidencia científica. Muchos colegas han conversado en este programa de lo mismo y coincido con ellos. No quiero más profundizar en el tema porque es hasta científicamente ofensivo hablar de una sustancia que no tiene ningún soporte científico. ¿Pero ha recibido pacientes que hayan tomado dióxido de cloro y que hayan tenido problemas? He recibido ¿Qué casos? Sí, cuénteme un poco de esos casos. Cuéntenos de lo grave que es esos Claro, hemos tenido 2 pacientes que han tenido síntomas digestivos, más de 2 pacientes que han tenido síntomas digestivos por consumo de dióxido de cloro diario. Hay colegas que utilizan el dióxido de cloro pensando en que esto les va a favorecer, pero nuevamente es una sustancia que no tiene ninguna aprobación por ninguna agencia reguladora multinacional y tampoco tiene ninguna investigación que pueda soportar su uso. Al igual que la hidroxicloroquina, la ivermectina, acitromicina, que en ningún momento se recomendó para su uso ni en Europa ni en Estados Unidos. O sea, nunca hubo una recomendación de uso, más que en una posibilidad de investigación. En ese contexto sí se pudo haber utilizado, pero no como un tratamiento. Y lamentablemente en el país se analizó mal esta situación de información y se generalizó. Y se sigue produciendo ivermectina. Sí, yo creo que ya el ministerio y el gobierno se ha dado cuenta que no es la salida para esto. La salida para esta pandemia son medidas sencillas, las medidas de aislamiento social, la restricción de actividades públicas, de gran concentración de personas, el lavado de manos, una publicidad agresiva que empodere al ciudadano de la información precisa para evitar más contagios, la prevención del contagio en la población vulnerable. Eso es realmente el fondo de todo esto. Y en Cajamarca, doctor, la presencia de las mineras, una minera tan importante como Yanacocha, ¿ha significado colaboración con ese combate contra el virus? Efectivamente. Si bien es cierto, la minera tiene tiene una carga social que no se puede deslindar de Cajamarca de los últimos 20 años. Sin embargo, en esta pandemia nos ayudó con 2 temas importantes, con la brecha de implementación de insumos biomédicos, de insumos y equipos biomédicos, y con la proporción de oxígeno. Como te mencionaba Josefina, el oxígeno en Cajamarca no se estaba produciendo. Éramos dependientes de Chimbote y de Chiclayo. Entonces se implementó una planta de oxígeno medicinal en el hospital regional y eso nos ha ayudado, bueno, recién se está implementando, está terminando de implementarse, pero eso nos va a ayudar a enfrentar la segunda y tercera ola, que definitivamente eso se va a dar. Pues no hace falta ni mencionar ese tema. O sea, el incremento de casos de COVID va a retornar y va a ser dependiente de actividades de congregación pública. Inteligentemente el gobernador regional ha suspendido el carnaval de Carnaval, sí. Tan tradicional, pero era necesario porque eso iba a generar un pico de exposición, al igual que el inicio de clases. Lamentablemente, los niños actúan como vehículos, más que como pacientes que tengan casos severos, y el poder reducir la exposición de ellos va a ayudar a prevenir el futuro contagio de la población más vulnerable, ¿no? Ahora, doctor, cuando conversamos con el doctor Mejía ya a fines de mayo, él nos presentó el informe que hicieron junto con otros colegas del Hospital Cayetano Heredia, donde llamaban la atención sobre lo tarde que llegaban los pacientes de COVID en lo que es la oxigenación, ¿no? Y que era necesario insistir en que apenas bajar el oxígeno había que acudir al hospital, tener pulsoxímetros. ¿Cree que este mensaje ya está más claro, por ejemplo, en Cajamarca? Los pacientes que usted ve llegan ya con una mejor oxigenación o saben en qué momento ir al hospital. Miren, Cajamarca es una situación muy peculiar, algo distinta a la de Lima, porque nosotros hemos encontrado que hay 3 factores, tres elementos importantes en la evaluación de un paciente cuando llega a una unidad de atención médica.
La primera es la frecuencia respiratoria, que debe ser menor de 30. La segunda es la saturación de oxígeno, que debe ser mayor de 92, a pesar de que en altura hay una tolerancia a la cantidad baja de oxígeno en la sangre. Es decir, las personas se acostumbran a tener niveles más bajos de oxígeno y no están tan graves como podrían estar en la costa. Y el tercer elemento es la provisión de oxígeno. Es decir, cuando combinamos las tres cosas, nosotros tenemos un indicador muy importante para poder predecir qué paciente se va a poner mal y qué paciente va a ir bien. La atención precoz con oxígeno, manteniendo niveles por encima de 92%, nos ha ayudado muchísimo en la atención de pacientes en la primera línea. Eso nos ha ayudado bastante. Este concepto es el índice ROX, es un índice científico que nos ayuda a vincular estos tres elementos y poder predecir incluso sin necesidad de una gran cantidad, una gran batería de exámenes de laboratorio. O sea, se cumple esta norma en medicina de que realmente la clínica y la evaluación clínica concienzuda sirve para tomar decisiones en un paciente, más que el laboratorio y más que los exámenes. Doctor, una de las cosas importantes también que hemos aprendido en el programa junto a Josefina es que, digamos, médicos como usted y Fernando Mejía y todos los que, y Percy Trillo, perdón, están como que sumando conocimientos, ¿no? Durante todo lo que es el COVID. Si usted tuviera, no sé, en 2 párrafos, ¿qué se ha aprendido en estos 6 meses de tratamiento de COVID? ¿Qué cosas nos diría si estuviéramos con todo lo conocido en marzo de este año? Coincido con el doctor Málaga. El enfoque no está en una visión médico-céntrica, ni centrado en el hospital. La solución al problema es el enfoque comunitario. Siempre lo fue. La prueba molecular misma no es un fin en sí, sino es un medio para poder implementar unas medidas fuertes de control comunitario. Por ejemplo, Perú debió haber profundizado mucho más en el control de casos mediante tecnologías de la información y comunicación. O sea, pudimos haber controlado la exposición de casos y el control de los contactos desde los primeros días. Pero ¿qué se hizo? Lamentablemente se priorizó en hospital. Y a pesar de que yo soy un médico que me desempeño en hospital, yo mismo reconozco que la solución a este problema, la reducción de la mortalidad, pudo haberse dado de una manera más sensible si se hubiera enfocado todo desde el inicio en una metodología comunitaria de salud pública. Coincido con el doctor Málaga igualmente con el tema de la biología molecular. Esta prueba serológica confunde más que ayuda para las medidas de control. Y eso es un grave problema, ¿no? Confusor muy grande, incluso para los médicos. ¿A qué se refiere con la confusión? ¿A qué es? Claro, bueno, déjeme aclarar. Yo puedo tener una persona con una prueba serológica positiva, con un marcador de IgG, IgM positivo, pero con eso yo no puedo establecer mi tiempo de exposición realmente, porque incluso personas con más de un mes o 2 meses siguen exhibiendo permanentemente resultados de IgG, IgM positivos. Yo no puedo establecer cuándo fue el contacto, ni tampoco yo puedo establecer la repercusión de salud pública de ese resultado, porque la persona puede tener un IgG y un IgM positivo, pero puede no contagiar, o puede contagiar, que es diferente a si yo tengo una persona con una prueba molecular positiva, la cual significa que el paciente potencialmente puede contagiar. Yo al paciente con la prueba molecular positiva, aunque no tenga síntomas, lo que debo hacer es aislarlo. Y a la persona que tiene prueba de IgG, IgM positiva, pero una prueba molecular negativa, yo puedo decirle que pueda reiniciar sus actividades. Y las medidas que se tomen no solamente pueden ser vistas de un solo punto de vista, como un punto de vista de médico, ¿no? Porque estamos hablando de indicadores sociales de la salud. O sea, yo no puedo entender la salud si no viene unida con la economía. O sea, el haber implementado medidas de control a través de pruebas moleculares hubiera reducido el impacto económico en el país
por esta pandemia, que va a ser, después de que logremos superar esto, nos viene la reconstrucción económica del país y nos va a costar muchísimo. Pero al igual que el doctor Málaga, yo comparto su visión optimista de estas cosas, porque es una oportunidad para apostar por la ciencia, para apostar por la investigación, el poder aprovechar las oportunidades que el mundo nos ofrece en este momento. La telemedicina, la generación de tecnología en salud, que no sea bienes, precisamente bienes, sino servicios. El poder enfocarnos hacia afuera. El Perú debe salir del tema de tecnología, debemos generar tecnología que pueda ser exportable, y Perú cuenta con el recurso humano, que es lo más valioso. Lo más valioso para poder generar tecnología es tener un cerebro que pueda pensar en una tecnología, y eso lo tenemos de sobra. Pero el Perú el gobierno debe aprender que vale la pena invertir en tecnología, en investigación. Es una fuente económica muy preciosa, probablemente sea la primera fuente de ingresos para los países en desarrollo, y debemos colgarnos de eso. Así es, hay impacto emocional, también, no impacto económico, pero también hay impacto emocional, doctor, de estar siguiendo todos esos casos y viendo estas muertes en su región para médicos como usted. Tengo muchos colegas, hemos conversado con colegas en la primera línea, y definitivamente, al igual que el cólera, al igual que el ataque del VIH en los 90s, esto es una experiencia que nos ha marcado a muchos colegas, los cuales vamos a permanecer toda nuestra vida con un impacto, con un recuerdo, una marca en nuestra personalidad imborrable, pero eso nos debe servir como aliciente para tomar medidas y empoderarnos. La ciencia no tiene por qué estar alejada de la política. Es más, es todo lo contrario. La ciencia debe estar inmiscuida en la política y generarse un espacio de toma de decisiones y un espacio para una opinión y un soporte técnico para las medidas gubernamentales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. De verdad que, bueno, va a regresar de todas maneras. Va a ser parte de nuestro equipo de analistas de diarios de pandemia, y gracias por todo el trabajo que están haciendo en bien del país. Nuestro agradecimiento, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Era el doctor Edison Sedano entonces, desde Cajamarca. Él, como hemos dicho, está ahí en el hospital en Cajamarca tratando de salvar vidas del COVID. Pau. Hola, ¿qué tal? Buenas.